particularmente yo he hecho y creo que no me dejarán mentir. Porque No te dejo mentir, no le dejamos mentir, ¿no? De ninguna manera. O sí le dejamos. Es La funcionalidad, ¿no? Es trascendental que tú evites esos minutos de hipoperfusión a través de la presión arterial media que ya hablamos, y esos minutos también de daño que tenga secundario. HCA, pues más que tenga Lo que tenga. O sea, lo que tenga, no deberíamos usarlo, porque todo medicamento obviamente tiene sus indicaciones. Es cuando nosotros hablamos, y estamos hablando acá del manejo del edema citotóxico, pero ¿qué opinan ustedes del manejo del edema vasogénico con corticoides? ¿Qué opinas tú? Bueno. ¿Qué dice tu corazón? No solo lo que dice mi corazón. Del vasogénico. Ya. No solamente lo que dice mi corazón, sí. Creo que ya como lo hemos discutido, existe medicina basada en evidencia. Sí. Está permitido el uso de corticoides Sí. en edema vasogénico, sí, pero siempre y cuando estemos en el contexto de una etiología, que ese edema sea en el contexto de una tumoración. Tenemos los tumores a nivel cerebral que producen gran edema vasogénico, sí está permitido y demostrado que el corticoide va a ayudar en estos casos, ¿no? Y las dosis también, pues, ¿no? Varían desde 8 miligramos hasta 16 miligramos en 24 horas, dependiendo de cómo nosotros veamos, dependiendo de la magnitud del edema. Pero en ninguno de los casos, ni en TEC, o sea, ni en HCA, se ha visto y se ha demostrado de que el corticoide nos puede ayudar. No solamente eso, sino que hemos visto de que más que ayudar perjudica, ¿no? Porque incluso puede poner mayor riesgo de infecciones en estos pacientes que están muy susceptibles de realizar una infección. Por ejemplo, en un ACV isquémico, nuestros pacientes que a veces vienen con defecto de declusión o con disartria y que están predispuestos a las vías respirativas, o sea, utilizar corticoides nos vamos a predisponer aún más de infecciones. No baile. No sé ¿Tú qué opinas sobre eso, Ramón? No, yo estoy de acuerdo, ¿no? Los corticoides tienen su lugar en el edema vasogénico y también de repente en meningitis, ¿no? Definitivamente en meningitis tiene también un lugar importante, pero en edema citotóxico o en patologías como, por ejemplo, el stroke o el trauma incluso podría ser muchas veces contraproducente, ¿no? Años, de repente hemos tenido maestros que lo han utilizado en trauma cerebral. Y se ha utilizado bastante en subdural, me acuerdo, que se ha utilizado bastante a raíz de Yo quiero decir algo sobre eso. Sí. Yo en realidad tengo una idea distinta, ¿ya? Yo tengo una idea distinta. Novedad. Sí, sí, tengo una idea distinta, pero ¿ustedes quieren decir algo más sobre el corticoide? ¿No? Blue quiere decir Blue quiere decir algo sobre el corticoide. Blue quiere decir algo. Ya, mira, es cierto lo que dicen ustedes en el TEC. La medicina basada en evidencia no lo aprueba a los corticoides. No lo aprueba porque ellos se basan en un estudio de 2005 donde usan metilprednisolona por 2 días y con la metilprednisolona a dosis altas, ellos dicen, no, acá hay más mortalidad, dicen, ¿no? Pero resulta, y así es la vida, que cuando una persona tiene un traumatismo encefalocraniano, no todo es citotóxico. Ojo, si un paciente tiene edema un buen tiempo, ese edema va a empezar a tener mixturas, va a comenzar a tener compromiso vasogénico, ¿no? Y es más, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un TEC, pueden haber contusiones hemorrágicas. Las contusiones hemorrágicas, por ejemplo, a nivel cortical, van a generar a nivel de la sustancia blanca edema vasogénico importante, ¿no? Y yo la verdad siempre he estado buscando dónde puede haber información que más o menos dé valor a este pensamiento, ¿no? Y hay un artículo del 2020, mira, es del 2020 y es el único, no hay otro, no existe otro. Es un estudio observacional prospectivo hecho en 30 personas, hecho en Mallorca y con 2 grupos, 15-15. Sí les dan a los 2, ojo, a los 2 le dan manitol, pero seleccionan solamente pacientes que tienen contusiones hemorrágicas con edema tomográficamente vasogénico, ¿no? Y a un grupo le dan corticoides dexametasona por 10 días y al otro no le dan ni michi, lo dejan solamente con el manitol, igual que a los 2. Entonces, en el que tiene manitol, lo que ven es que ese edema vasogénico por resonancia, ojo, por resonancia, aumenta en promedio en esos 15 pacientes de 11 a 15 mililitros el edema
y en los pacientes que reciben el corticoide vasogénico en resonancia, el volumen disminuye de 22 a 19 en promedio de esos. Entonces, yo, por eso es que yo siempre digo y he dicho, ser absolutista a mí no me vacila, ¿me entiendes? No me gusta, ¿no? Entonces yo creo que podemos desmenuzar un poco el tema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un paciente con un traumatismo encefalocraniano, lo que pasa también es que las guías, y aquí mato ya todo, para no extenderme con esta vaina porque se nos va la hora, las guías están hechas para salvar más vidas, ¿no? Entonces tienen que ser sencillas, tienen que ser amigables, tienen que ser la indicación, la recomendación, tiene que ser ¡pa! Así, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, le digo a un pata, oye, ¿sabes qué? Vas a poner osmótica, pero, ¿sabes qué? En este paciente tienes que hacer un paso más, pues. ¿Y cuál es el paso más? Observa tu tomografía y diferencia si es citotóxico o tienes ahí predominio de vasogénico, ¿me entiendes? ¿Eso qué significa? Un entrenamiento de yapa, un paso más. Entonces, la guía. ¿No? Esa es personalización. Eso, lo que hablábamos antes, la medicina personalizada, claro. Que viene de la medicina de precisión. La medicina de precisión, ¿no? Y eso es una cosa loca. Claro. O sea, cada paciente es diferente, ¿no? Eso, cada paciente es un. Es. Ya está, ya me voy. En la medicina no hay nada absoluto. Es cierto, no hay nada absoluto. O sea, en general las guías van a hablar del grueso, de lo general, lo común, lo que más se presenta. Fisiopatológicamente, en 90% se presenta tal cosa y debe suceder afectado. Siempre hay grupitos aislados, ¿no? Pero por lo menos, hasta yo donde tengo conocimiento, corticoides. No es una práctica, podríamos dejarlo usual, como que no es una práctica habitual. No es una práctica habitual. No recomendable, si es que no tienes por lo menos una herramienta que te permita saber si hay un predominio vasogénico. Claro, pero yo creo que toda regla tiene excepciones. Así en la vida, ¿no? Y entonces, y ahí entra el tema de la individualización. Pero bueno, entonces eso fue correcto. Con lo que respecta a manejo de edema cerebral, de corticoide y toda la vaina, ¿no? Ahora, hablemos, ¿qué les parece sobre los anticomiciales que solemos dar? Pero antes de pasar a los anticomiciales, antes de pasar a los anticomiciales, fenitoína, vamos a ver eso, ¿cuáles son las medidas generales para acabar ya todo eso y pasar a algo? ¿Cuáles son las medidas generales que tenemos que tener en el cerebro neurocrítico? Bueno, en general, ¿no? Nosotros lo que cuando hacemos neuroprotección, partimos de lo que es una saturación de oxígeno en CO2 adecuada, ¿no? Tratamos de mantener una saturación, un CO2 mayor de 60 mercurio, ¿no? Nosotros generalmente lo desglosamos entre 94 y 96%. O sea, no ser ni hipoxemia ni hacer hiperoxemia, ¿no? Porque también la hiperoxemia genera radicales libres y con eso también nosotros podemos tener. Entonces, lo que se pone en títulos en mayúsculas es normoxemia, ¿no? Tener a nuestro cerebro con su combustible básico que es el oxígeno, ¿no? Entonces tenemos que tener un normoxemia, ¿no? Sí, también ahí yendo con los normos, podría ser normotermia. Está bien, eso me gustó. ¿no? Digamos que ha habido una corriente extendida del manejo de hipotermia, ¿no? Sí. Al final se llega a la conclusión de que por lo menos, digamos, si bien es cierto, no se puede realizar hipotermia en todos los pacientes por cuestiones a veces técnicas, y tampoco se ha demostrado que una hipotermia muy agresiva sea beneficiosa, ¿no? Más bien tiene bastantes efectos adversos. Lo que sí hay que evitar a toda costa es que el paciente tenga cualquier grado de hipertermia, ¿no? Excelente. Entonces hay que empezar precozmente con enfriamiento con fluidos, medio físicos, antipiréticos, una serie de situaciones para evitar que el paciente haga hipertermia, ¿no? Hasta incluso si es que el paciente está haciendo una hipertermia de origen central, manejar esa hipertermia de origen central con sedación, relajantes neuromusculares y todo lo que se necesita, ¿no? O sea, hay que hacer todo a toda costa para que ese paciente no haga hipertermia. Porque incluso en cifras menciona, ¿no? Que por cada grado de temperatura por encima de 37 la mortalidad aumenta algo de 5-10% aproximadamente. Entonces es curioso cómo a veces nosotros hablamos de cosas, digamos, macro, pero los detalles... En detalles, ¿no? Eso, ya está estudiado, ya está demostrado. En detalles a veces se nos va, ¿no? Sí, en detallitos, en cositas, quiero ¿no? también agregar algo, ¿no? Antes de manejar todo esto, no nos olvidemos de la posición de la cabeza. Ahí está. ¿no? Porque claro. a veces
básico. Estamos poniendo el catéter venoso central y tenemos al paciente. Sí, no, Sí. porque pues la técnica en En realidad del Trendelenburg. catéter es en Lo Trendelenburg. ponen en Trendelenburg. Cierto. Y le aumentamos la presión Le intracraneal aumentamos, al paciente. ¿no? Claro. Y si tenemos la ecografía, podríamos colocar el catéter en la posición, digamos, Claro. más Entonces, fisiológica. para Ahí el cerebro estaría súper bien posiblemente. usar el ecoguiado, ¿no? Ecoguiado. Y, Correcto. o sea, no solamente es mantenerlo hacia arriba, tampoco es muy arriba, ¿no? O sea, la bibliografía te dice 30 grados. 30 grados. Porque tampoco más de 30 grados es beneficioso, O sea, porque si no lo nosotros sientes. lo ponemos sentado, lo sientes. obviamente el flujo cerebral también baja, Exacto. ¿no? Entonces, y lo vamos a tener poco perfundido. Nuestro Sí. cerebro. Entonces, dice una posición ideal 30 30 grados. Claro. ¿no? ¿Qué Y más? hablando de eso también, la forma de medición, que son cosas básicas, porque normalmente La forma de nosotros medición estamos de la presión. Ok. O sea, nosotros estamos acostumbrados a medir la presión a la altura del corazón, ¿cierto? Y aquí, o sea, lo que las guías recomiendan en caso de neurocrítico es medirla a nivel de trago, pues, ¿no? A nivel de Ok. trago para mantener ese parámetro que nosotros, por ejemplo, para mantener una perfusión adecuada, que nos dice entre 90 a 110 milímetros de mercurio, ¿no? Ajá. De repente para los colegas que nos están viendo y esto se traduzca en la práctica clínica, es básicamente colocar tu transductor de presión, que es tu cero, Sí. ¿no? Mm. Cuando tú haces una medición invasiva de presión arterial a nivel del trago, Ujú. Ok. ¿no? Porque cuando haces no invasiva, Ujú. no puedes hacerlo naturalmente, ¿no? Claro. Pero cuando ya pasas a un segundo, digamos, a un manejo de segundo nivel, requiere sí o sí una línea arterial. Sí. Entonces ahí tu cero tienes que ponerlo más o menos a nivel del trago, porque Ujú. si no, pues hay una, como tienes al paciente en 45 grados, hay una diferencia de presión de agua de más o menos 18 centímetros de agua. Entonces te infravalora Claro, Claro. la claro. presión Ese arterial. Ese es un buen detalle. Entonces, ¿Qué más? ¿Qué más vemos en el tema ¿Qué otra de, cosa de podemos medidas hacer para- generales? Como medida Glicemia, general. ¿no? Glucosa. O sea, dentro de todo paciente neurocrítico, o sea, dentro de todo paciente crítico, en realidad, el control del glicemia es básico, ¿no? O sea, Sí. ya se han hecho un montón de estudios, dentro del más poseado, ¿no? Estudios Sugar, ¿no? No hay Pero sugar. hay un montón de estudios, ¿no? Ujú. Que nos dice que los parámetros de pacientes en críticos deberíamos mantener entre 140 y 180 miligramos Miligramos por por decilitro, ¿no? Ok. Entonces, pero, o sea, como población solita en neurocríticos no se ha hecho muchos estudios en realidad grandes, Ok. pero nosotros seguimos eso, ¿no? Seguimos que pacientes neurocríticos deben ser utilizados, debemos mantener ese parámetro. El paciente tiende a mantener glicemias muy altas y Ujú. como tal, como nos dice la guía, deberíamos iniciar infusión de insulina en un paciente Claro, crítico claro, como claro. este. Sí, sí, y medirle su glucosa para que no se caigan. También. Eso también hay que tener Porque cuidado con también, eso, al ¿no? igual que el oxígeno, nuestro cerebro, pues combustible básico es oxígeno y glucosa. Claro, o Y sea, eso también hay que tener cuidado, ¿no? La hipoglicemia me aumenta Claro. el daño cerebral a diferencia de la hiperglicemia, ¿no? Pero tampoco la hiperglicemia me mantiene inflamado y tampoco no es bueno eso, ¿no? Ujú. Entonces, hemos hablado ya, mira, temperatura, oxígeno, estamos tocando glicemia, ¿qué falta? Normocapnia. ¿no? O sea, Dale. la presión del CO2 tiene efectos interesantes e inmediatos sobre el flujo sanguíneo cerebral. Ok, Si cuando tienes mucho CO2, produces vasodilatación cerebral y por Ok. lo tanto edema cerebral. Y cuando tienes poco CO2, ¿no? O una alcalosis respiratoria, claro. ¿no? Lo que te ocurre es lo contrario, o sea, un vasoespasmo Sí. precoz, ¿no? Entonces, lo que recomiendan las guías es mantener un CO2 entre 35 y 45, Normocap. una normocapnia, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, claro, a veces el paciente pues hiperventila por diferentes motivos. Por Ujú. ejemplo, el dolor. Entonces tienes que controlar esa hiperventilación por dolor, La manejar acidosis, ¿no? manejar los analgésicos, digamos, sedar o analgesiar al paciente para evitar pues esa hipocapnia tremenda que puede hacer un paciente, por ejemplo, con TEC, con dolor, ¿no? Y al contrario, el trastorno de conciencia que te eleva el CO2, definitivamente a veces el paciente está pidiendo también algún tipo de soporte adicional para que tú tengas el CO2 controlado. Claro. Ahora, hay una Perfecto. situación muy puntual que te puede permitir a veces, digamos, bajar el CO2 por debajo de estos valores, pero Ujú. es justamente en ese evento perioperatorio, Ujú. donde también utilizas soluciones hipertónicas, ¿no? Ajá. Entonces tú tienes un paciente que se está herniando en tu cara, literalmente, Ujú. no mejoró con tu Lo volumantol,
Entonces inmediatamente yo por lo menos tengo la práctica clínica de poner un catéter inmediatamente, poner una solución al 7.5 y a la vez utilizar una hiperventilación transitoria hasta que el paciente llegue a sala torácica. Perfecto, excelente. Eso es importante lo que dice Ramón, que tiene que ser en el perioperatorio. Sí, de repente es la única condición, ¿no? Es la única condición. Es más, ni siquiera están en un hospital donde hay el recurso quirúrgico. Donde no hay neurocirujano. Y ya lo están hiperventilando. Claro, ¿no? sí, Entonces, peligrosísimo. Recordemos que peligroso. eso va a causar vasoconstricción a nivel cerebral y va a producir también mayor isquemia. ¿no? Mayor isquemia. Sí, entonces, correcto. Entonces, normocapnia en línea general. O sea, menos cerebro. Claro, entonces... Y lo otro importante dentro de parte de manejo también, que creo que a veces no solamente en neurocríticos, sino en otras patologías que vemos de emergencia, a veces como que descuidamos un poco la parte de la nutrición, ¿no? Ok. La parte de la nutrición. Muchas veces, como ¿Te interesa la nutrición a ti? Es que es muy importante. Me parece perfecto. Es muy importante. Le interesa la nutrición. Omar. A ver de nuevo. Inténtalo. Eso. Es muy importante. Es muy importante porque obviamente es un paciente desnutrido que no tiene el aporte calórico necesario y es más que si ya viene con alguna malnutrición, o sea, definitivamente va a estar predispuesto a otras complicaciones, infecciones, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, el paciente que es neurocrítico y el paciente por A o B tenga trastorno de sensor, que el GLAS no pueda deglutir, nosotros primero tenemos que evaluar, ¿no? Si el paciente tiene buen reflejo de deglución. Si no tiene reflejo de deglución o hay algún trastorno de sensor mayor o caída de GLAS, colocar una sonda, ¿no? La idea es mantener el aporte calórico necesario, pero no dejar días al paciente sin alimentación, ¿no? No, esa es una cuestión, sí, ¿no? Lo vemos a veces también por el tema de que va a recibir algún procedimiento, va a entrar a sala, etcétera, y a veces esas esperas se pueden prolongar. Sobre todo porque se ponen hipermetabólicos, ¿no? Y están catabólicos. Es un tema, no podemos permitir que eso, o sea, sumado a que no les vamos a dar el alimento, el aporte calórico necesario, lo vamos a hacer que los pocos recursos que tiene, que de por sí ya es un evento hipercatabólico, no tenga las reservas necesarias. Claro. Entonces, yo creo que ahora vamos a hablar de los anticomisables, pero yo, chiquita, nomás quería decir una cosa. Es importante cuando, y yo lo pondría como medida general, a pesar de que creo que no está así, el cerebro recibe el 15% del gasto cardíaco, ¿no? Y recibe el 20% de oxígeno, más o menos de lo que yo ventilo. Entonces, a partir de ahí, yo también siempre debo fijarme en la bomba, ¿no? En el corazón, ¿cómo está ese corazón, ¿no? E incluso una medida de neuroprotección debe ser en realidad, ver que yo tenga un buen gasto cardíaco, ¿no? Ver que ese corazoncito tenga una buena función de eyección, ¿no? Entonces es importante también el tema del POCUS para ese paciente, claro, ¿no? Para ese paciente para evaluarlo. Una ecovisión a nivel sí. cardíaco. Y llevado con eso también se ha visto el tema de control de hemoglobina o anemia. Eso también es importante, ¿no? ¿verdad? Todavía no está definido porque por lo que he revisado se ponen parámetros, incluso hemoglobinas comparan de entre 10 y 11.5, ¿no? Y es importante porque a veces tenemos pacientes, como dijimos, con las múltiples patologías, que son nefrópatas, nephritis, etcétera, que nos llegan con hemoglobinas de 7, 8. Y es lógico, ¿no? O sea, vamos a necesitar carritos, ¿no? Carritos. Entonces mejorar esas hemoglobinas, ¿no? Pero tampoco excedernos al hecho de transfundir todo, porque también tiene un tema. Sí. Vamos para el otro lado. Claro que sí. Entonces, ahora arrancamos con el tema anticomisables. ¿Qué cosa podríamos decir? Sí. De manejo también está el manejo de los anticomisables, ¿no? Okay. Ahora, claro, los anticomisables. Oye, aguanta. Claro. Cuando hablemos de anticomisables, vamos a Blue va a comenzar a participar. Va a participar. Blue va a participar. Entonces, ahí es importante que, digamos, las convulsiones en ciertas patologías neurocríticas pueden ser muy catastróficas. Entonces, y pueden ser muy frecuentes además, pero en ciertas patologías neurocríticas son además de infrecuentes, el tratamiento puede generar más prejuicio. Entonces, por ejemplo, en quienes indicamos anticomisables y en quienes no indicamos. Por ejemplo, primero voy a decir en quienes no indicamos. Por ejemplo, en la mayoría de pacientes con strokes hemorrágicos o isquémicos, como norma general, no se indica, salvo que tenga una localización cortical, frontal, por ejemplo, ¿no?
de la hemorragia. O que ha habido la evidencia de que o que haya convulsionado, ¿no? Pero estamos hablando ahorita como profilaxis. profilaxis, ¿no? O sea, como profilaxis en quienes no indicamos, ¿no? Y por el contrario, también un paciente con HCA, por ejemplo, generalmente es un paciente en el que no indicamos y en el que incluso existe evidencia de aumento de mortalidad y peor resultado neurológico con la fenitoína. Ojo, con la fenitoína en el paciente con HCA. Eso es importante, ¿no? Porque de repente podríamos usar otra cosa. Por el contrario, el paciente con trauma, generalmente el impacto es cortical en la mayoría de veces. Entonces, es cortical. Entonces, como hay un impacto cortical y secundario a eso, lesión de estructuras un poco más profundas, generalmente sí tratamos de utilizar profilaxis, por lo menos durante los primeros 5 a 7 días, ¿no? Con una droga que puede ser la fenitoína o incluso... O sea, en una zona epileptógena, dice usted. Sí. Cortical. No, pero como norma general, como el resultado de una convulsión en esta patología y como es tan frecuente que llega incluso al 13, al 20%, como es tan frecuente la convulsión y como su resultado es digamos malo, en caso de que se presente una convulsión temprana, ojo, dentro de los 7 días, se prefiere utilizar en el TEC una profilaxis anticonvulsiva, más no en el resto de patologías donde incluso en el HCA existe contraindicación incluso o digamos más daño que beneficio con el uso de fenitoína, ¿no? Ok, tienes que decir algo ahí. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ramón, ya hay estudios, está demostrado, quizás hasta hace unos años todavía había duda y como que se utilizaba por prevenir antes que lamentar, pues podría ser la alegoría, ¿no? Claro, pero también es importante eso, ¿no? Prevenir antes que lamentar también es un adagio importante. Es válido. Pero ahora ya está demostrado, como dijo Ramón, si es trauma, si es TEC, puedo utilizar mi fenitoína, sí puedo utilizar y no más de 7 días, 5 a 7 días dependiendo de la biología. No tener a nuestros pacientes, ya que este segmento es sin filtro, o sea, hasta el alta, el paciente se va a ir de alta del hospital que está 15, 20 días, un mes, y sigue con la fenitoína. O se va a su casa y lo mandan con su fenitoína. Y no tampoco así, ¿no? O sea, no como una receta de cocina, por decirlo así. Claro. Una receta. Ese término antes le llamábamos receta de cocina. Receta de cocina. Receta de cocina. Sin tener nada en contra de la receta de cocina. Porque hay recetas que son muy buenas. Claro, y lo peor no tenemos nada contra lo peor de todo es que generalmente a veces los pacientes que continúan con eso, a veces son abuelitos, ¿no? Y entonces que son población de riesgo, ¿no? Y recordemos, o sea, la fenitoína no es cualquier medicamento. Es un antiarrítmico. Es un antiarrítmico de según la clase de Van Van 1B, ¿no? Sí, claro. Correcto. Entonces, como cualquier antiarrítmico, obviamente puede producir arritmias cardíacas. Bloqueos, incluso. Puede producir bloqueos, arritmias cardíacas, y si lo vas a usar por largo tiempo debe ser monitorizado según sí, perfecto. Totalmente de acuerdo. Ahora, en realidad en H sí, pero Blue todavía, sí, ahorita va a participar Blue, ¿eh? Tú lo vas a hacer participar. Mira, en HCA es evidente el tema ¿no? O sea, ahí no se usa ya hay estudios. Pero también lo podríamos pensar fisiopatológicamente, ojo, lo podríamos pensar fisiopatológicamente y enlazarlo al tema del TEC, ¿no? En el TEC sí, es más evidente por el tema fisiopatológico. En el HCA hay una cápita que hay que mencionar, ¿no? O sea, como dijo Ramón. O sea, en el HCA sí se puede utilizar siempre y cuando haya habido evidencia de que el paciente ha convulsionado. Claro, pero las guías te recomiendan lo siguiente. Antes que, mejor que fenitoína, se recomienda utilizar otros anticonvulsivantes menos tóxicos. Un poco más modernos. Como el levetiracetam. Sí, va mucho mejor en los abuelos. Igual tampoco te dice que lo mantengas, ¿no? Claro. Son los primeros 5 días, ¿no? Que es el mayor riesgo, el umbral donde hay mayor riesgo de que el paciente convulsione. Claro. Ahora, una cosa es importante, y ahí viene el tema de que sí, pues el anticonvulsivo es importante. Cuando un paciente convulsiona, libera mucho lactato. Sí. Y el lactato es jalagua, pues. Jalagua. Entonces, esos pacientes que hacen un estatus, que hacen una convulsión, hacen un edema maldito, ¿no? Entonces, en un paciente que ya está con un edema y que estamos haciendo todo lo que queremos hacer, que convulsione, pues es toda una vaina. Entonces, no puede convulsionar, por eso es que sí hay que darle los 7 primeros días cuando es el caso de trauma, ¿no? Sobre todo cuando es un trauma grave, ¿no? Sí, entonces vamos a desterrar la fenitoína. Por favor, Blue. El primer fármaco. No, creo que también tenemos por ahí los corticoides, ¿no? No, pero ahorita tenemos la fenitoína, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a desterrar la fenitoína. Este Blue es... Yo tengo un hijo menor que se llama Diego, él le encanta. Así que Blue va... A ver. Blue, toma.
Blue va a desterrar las Sí. El manejo de HCA. Esto le va a encantar a mi chibolo, le va a encantar esto. El HCA, no sé también. A ver. 1, Dale. 2. ¡Ah!